Hola, bienvenidos a esta nueva guía visual. A ver, seamos sinceros, gestionar los atributos alt de las imágenes en WordPress ya es bastante tedioso de por sí, ¿verdad? Pero si le sumamos múltiples idiomas, bueno, la cosa se convierte en un verdadero dolor de cabeza técnico, tanto para el SEO como para la accesibilidad. Quien haya estado ahí sabe que ir imagen por imagen en la biblioteca de medios es una pérdida de tiempo monumental. Por eso, hoy vamos a desgranar un flujo de trabajo súper limpio, profesional y altamente eficiente usando WPML, archivos CSV y el plugin BBK Media Library. Así que, preparémonos para optimizar este proceso a fondo. Vale, vamos al grano. La hoja de ruta de hoy es súper clara. Abordaremos el problema del alt multidioma, revisaremos una regla de oro en WPML y luego pasaremos a la acción con la exportación, la edición en CSV, el momento clave de la importación y, por supuesto, la verificación SEO final. Empezamos con la sección 1, el problema del ALT multidioma. Imaginemos el escenario. En un ecosistema WPML bien montado, la mejor práctica es reutilizar exactamente el mismo archivo físico de imagen para todos los idiomas, básicamente para no saturar el servidor y mantener todo limpio. Pero claro, aquí las matemáticas juegan en nuestra contra. Una sola imagen traducida a 3 idiomas significa gestionar 3 textos alt totalmente distintos en la base de datos. Si tenemos un catálogo de, digamos, 1000 imágenes, ¡boom!, son 3000 campos de texto. Gestionar esto a mano desde el panel es como intentar vaciar el océano con un cubo. Sencillamente no es viable. Necesitamos automatizar mediante la extracción y carga masiva de datos. Lo que nos lleva a la sección 2, la regla de oro de WPML. Bueno, antes siquiera de pensar en exportar nada, hay un prerequisito innegociable a nivel de configuración. Dentro de esa interfaz de WPML, concretamente en la sección de traducción de medios, tenemos que activar sí o sí la opción de detección automática para traducir textos de imágenes. En un flujo de trabajo masivo como este, o sea, a esta escala, esto deja de ser una simple recomendación. Es un mandato técnico absoluto. Sin esta casilla marcada, WordPress se volverá loco y no sabrá cómo vincular el texto traducido con la imagen correcta. Y el motivo por el que esto es tan vital es justo lo que subraya esta premisa. Evita crear duplicados innecesarios en la base de datos y, lo más importante, previene ese temido escenario donde las traducciones simplemente no aparecen en el código final de la página. Al activar esta opción, el motor de WPML se encarga de gestionar de forma inteligente cómo se vinculan las cadenas de texto a un único archivo físico. Con esta base técnica bien atada, ya tenemos el terreno preparado. Pasamos a la sección 3, el flujo de exportación por idioma. Vale, aquí es donde entra la magia del plugin gratuito BBK Media Library, que nos permite aislar el problema y exportar únicamente las imágenes que no tienen texto alternativo. Y su mecánica es brillante por lo sencilla que es. El idioma que tengamos activo en la barra superior del administrador de WordPress determina exactamente qué datos se van a exportar. Por ejemplo, si seleccionamos inglés y exportamos el CSV, el sistema aísla solo los metadatos de ese idioma específico. Es una lógica condicional extremadamente limpia y evita que acabemos con todos los idiomas mezclados en un archivo imposible de manejar. Vamos con la sección 4, la edición masiva en CSV. Al salir temporalmente de WordPress y abrir nuestros datos exportados en una hoja de cálculo, fijaos bien en la estructura porque es clave. En este archivo en inglés, campos como el ID, el nombre y la URL contextualizan perfectamente la imagen. Luego tenemos la columna central, el texto alt, que está lista para ser rellenada. Pero además, y esto es un detalle fantástico, tener ahí mismo el título del post y la URL nos da un contexto invaluable para redactar un atributo mucho más preciso. Sabemos exactamente en qué parte de la web vive esa fotografía. Y esto ilustra de manera brillante cómo WPML maneja las bases de datos por debajo. Si echamos un vistazo al archivo en español, podemos apreciar que el ID de la imagen y la URL del archivo son matemáticamente idénticos a los del documento en inglés. Sin embargo, el texto alt y la URL del post ya reflejan la versión traducida. Básicamente, el sistema nos permite asignar metadatos independientes a un identificador físico que no cambia. Ahora, un pequeño inciso que da muchísima tranquilidad, este sistema está diseñado a prueba de bombas. Durante la reimportación, la herramienta va a ignorar absolutamente todo excepto la columna del texto alternativo. Así que si por accidente alguien cambia el título del post o borra una fecha en el Excel, que no cunda el pánico. No se va a romper la web. La importación es puramente quirúrgica. Eso sí, al redactar esos textos, recordad ser concisos. Lo ideal es no pasarse de los 125 caracteres. Llegamos a la sección 5, el momento de la verdad. La importación.
todo ese trabajo técnico que hemos hecho en las hojas de cálculo tiene que volver al servidor de forma segura. Y para evitar que los datos se crucen de manera catastrófica, tenemos que seguir un proceso de 4 pasos que es estrictamente cíclico. Primero, cambiamos el idioma del administrador. Segundo, seleccionamos únicamente el CSV de ese idioma exacto. Tercero, ejecutamos la importación. Y cuarto, repetimos el ciclo para el siguiente idioma. Es un flujo rítmico y, sobre todo, innegociable. En la práctica, la cosa se ve así. Al hacer la importación con el entorno en inglés, la bandera de arriba nos marca el contexto activo, y es exactamente aquí donde debemos arrastrar el CSV en inglés. Ojo con esto porque un simple error cruzando archivos, como subir el CSV en español en este momento, haría que WPML asigne los textos donde no tocan, corrompiendo la semántica del sitio por completo. Y de forma idéntica, al pasar al español, la interfaz del administrador refleja ese cambio. Ahora sí, tenemos luz verde para subir el archivo en español. Respetar esta simetría absoluta entre el idioma de la interfaz y el idioma del archivo que estamos subiendo es la única forma de garantizar la integridad total de nuestros datos. Y para terminar, la sección 6. Verificación SEO y control de calidad. A ver, seamos profesionales. El trabajo técnico no acaba cuando desaparece la barra de carga. Es obligatorio confirmar que nuestra inyección de datos realmente aparece en el código final. Y para esto tenemos 2 capas. Primero, una revisión interna rápida en la biblioteca de medios. Y segundo, la más vital, ir a la parte pública de la web, pulsar Ctrl+U e inspeccionar el código fuente buscando esa etiqueta HTML. Tenemos que asegurarnos de que Google y otros motores van a leer el atributo correcto. Si por lo que sea falla, el protocolo es simple. Volver atrás y reverificar esa configuración de autodetectar en WPML que vimos al principio. Para cerrar, dejadme plantearos una idea. Dado que nuestro CSV exportado ya incluye columnas con muchísimo contexto, como el título y la URL del post, imaginad el potencial de inyectar toda esa hoja de cálculo en una herramienta de inteligencia artificial. Si le damos a la IA no solo el nombre del archivo, sino todo el contexto semántico de la página, podría generarnos propuestas de atributos alt en masa con una precisión asombrosa. Es la fusión perfecta entre un flujo de datos sólido y la automatización moderna. Sin duda algo súper interesante en lo que pensar para seguir optimizando nuestros flujos de trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta guía visual y hasta el próximo análisis.